Está con nosotros la candidata a diputada nacional de la Renovación Neo, Micaela Gacek. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir, Micaela. Por favor, a ustedes por invitarme una vez más a compartir con ustedes. Bien, queríamos hablar con vos ya hace rato, porque pasaron por acá candidatos de todas las listas. Sí. Y queremos saber cómo entiende el misionero esto de una candidata libertaria dentro del Frente Renovador, porque hace un año, un poco más de un año, apoyabas las ideas del presidente, las ideas económicas, sobre todo del presidente. Hoy como que da la sensación que la renovación no tiene la misma posición, ¿no? Mira, yo creo que se lo explica muy fácil al misionero y es contándole la verdad. Sí. Vos estás en lo cierto, en lo que decís. Sí, yo hice la campaña para que Javier Milei sea nuestro presidente en el 2023 y no lo niego, no voy a negar mis orígenes. No. Así que en ese sentido, sí, fue así. En diciembre, ya con un Milei presidente, el ejecutivo de la provincia de Misiones me invita a mí formar parte del gobierno provincial desde la función pública, una función pública netamente política, y ahí empezamos a trabajar juntos y así ya llevamos 1 año y 8 meses, lo que después decanta en la candidatura, que es lo que estamos enfrentando ahora, este desafío nuevo, ¿no? Pero en ese sentido creo que es muy fácil explicarlo. A ver, yo creo que incluso ustedes con su ideología nunca están al 100% de acuerdo en todo lo que pregona un espacio. No, claro. Y claramente que hay propuestas, hay banderas que yo las alcé y que considero que debemos seguir alzando. Una de ellas es la transparencia, una de ellas también es el tema de ir destapando estas cosas que vienen hace 20 años o más arrastrándose con hechos de corrupción y demás historias, ¿no? ¿Achicar un poco el Estado? Achicar el Estado, moderar al Estado, ¿sí? Entonces, tema de equilibrio fiscal también, siempre te escuché hablar de equilibrio fiscal. Entonces, estas banderas claramente que yo las voy a seguir alzando independientemente del espacio político, Así que de esa manera creo que lo explicamos. Ahora, más allá de la convivencia del Frente Renovador y sí, todo, que ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué tal esa convivencia, ya que tocaste el tema? ¿Qué parte te cuento? ¿La políticamente correcta? La que quieras. No, a ver, tenemos la suerte de que formamos un gran equipo de trabajo. Hay personas con las que formamos hasta un vínculo de amistad muy lindo. Claramente que como en todo espacio se discute, ¿no? Social, hay gente buena y gente ruin, decimos allá en la 14, ¿no? Pero yo creo que de eso también se trata la convivencia. Y claramente que hay gente que por ahí no nos caen bien, pero eso tampoco nunca van a saber quiénes son. Es que Perón decía que si hacemos política solo con los buenos vamos a ser muy poquitos. Nos quedamos con muy poquitos. Vos hablas de ciertas banderas que evidentemente no tienen nada que ver con Javier Milei de hoy. La transparencia, la no corrupción, el ajuste del Estado a base de quitarles a los que más necesitan, porque más allá de todo este circo que se armó con las pensiones de discapacidad, se le ha quitado gente que lo ha precisado, y si a vos no tenías una pierna, estos del gobierno nacional, porque iba a decir una mala palabra, pero estoy con una dama, no lo voy a decir, te tenías que ir a Buenos Aires a mostrar que te faltaba una pierna, o que tenías un hijo autista, es decir, a mí me es difícil entender eso. Sí te comprendería si me decís, mirá, las ideas libertarias tienen algo con el tema del liberalismo, que es el libre mercado, el ajuste fiscal. Es decir, el ajuste fiscal, sí, ajustamos a esto, pero le damos más a la CIDE o compramos F-16 que nos sirven, todas las cosas, y ni hablemos del 3% de Karina Milei. ¿No estás decepcionada con Karina y Javier Milei? Mira, yo creo que, como te dije, hay banderas que las voy a seguir alzando. Sí. Claramente, y hoy escuchaba muy atenta tu columna antes de comenzar, ¿no? Que vos hablabas por ahí de
de estas cuestiones que se van haciendo de la política, que basta de boludear, Sí. y de las peleas de redes sociales y demás cuestiones. Y decías que hay votos que no se modifican. Coincido que hay votos que no se modifican, que son el sector político, que es el sector político Sí. de cada partido. El dicho de totalmente. Pero también apuntaste a un sector que dijiste que es minoritario. Yo Sí. creo que no es el sector minoritario, que es esa gente que yo creo que sí puede modificar su voto. Que tiene más capacidad de análisis y ¿Y sabes vota de qué? acuerdo a su bolsillo. Yo creo que estas cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, lo de la denuncia del país, que también lo mencionaste en tu columna, es una cuestión para demostrar que quienes estamos incursionando en política no hacemos la vista gorda a lo que vienen haciendo hace 20 o 30 años. Entonces, mi nicho o mi objetivo es demostrarle a esa porción de la gente que sí, que hay alguien que quizás tiene ganas de hacer bien las cosas. Después podemos hablar si estamos decepcionados o no, eso es otra discusión y da para largo, ¿no? Pero ahí también entra, y me encanta que toques ese tema de las cuestiones económicas puntuales, porque yo en un momento hablé de lo que era el liberalismo humano, Sí. que también fue bastante criticado, me parece, por estos lados. Pero, Todo lo que tenga que ver con los libertarios y el liberalismo, de mi parte, va a ser criticado. pero ¿sabes qué pasa? Sí. En ese sentido, a ver, Aldo, perdón, pero no es una teoría que la haya inventado yo, ¿eh? No. Ojalá hubiese sido así, pero Sí, no, sí. es algo que viene de vieja data, Sí. finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No me voy a poner a hacer historia acá, Sí, pero es para que entendamos, y ahí creo que es donde ustedes se equivocaron, sí. porque ese concepto es un concepto contextual, no es un concepto dogmático. Nosotros no podemos aplicar lo mismo en todo el territorio. A ver, yo sí creo en la meritocracia, pero también creo que tenemos que nivelar la cancha. Claro. ¿Sí? Y decime Creo, una cosa, ¿vos crees en el individualismo o en lo colectivo? yo creo en el esfuerzo individual, claramente, ¿Y qué pero haces en también la renovación, entiendo, que es un esquema pero también colectivo? entiendo que no todos parten de las mismas condiciones. Y ahí es donde entra la cuestión de humanizar. Sí. Entonces, me parece que la pregunta es otra. ¿Cuál es? A ver. ¿Qué hace la renovación convocando a personas con nuestro perfil, por ejemplo? Sí, la verdad que es una cosa que me lo pregunto desde el comienzo, Pero se lo respeta. esa pregunta no me la tenés que hacer a mí, me parece. No, se las hago a todos, pero todos te la tiran a la tribuna. Yo ¿no sabés qué? Yo valoro que vos te adaptaste a lo que es un esquema de político tradicional, porque la renovación es un esquema político tradicional, te guste o no te guste, o nos guste o no nos guste, es un esquema. Ahora, un esquema político donde te habla de misionerismo, donde te habla de la preocupación del otro, tener un discurso de meritocracia en una de las provincias donde los gobiernos unitarios de Buenos Aires, incluido el de Javier Milei, y todos los de hace 40, 50, 60 años, te pongo 70 años, eso es lo difícil. Pero también valoro que, como recién dijiste, te sentás en una mesa con gente que en otra instancia, en otro lugar no lo podrías hacer. Porque si estuvieras en otro esquema político, no te dejarías sentar. Es decir, no tiene el pluralismo que tiene la renovación. Es decir, ¿a qué apelo yo? Es a que sensibilizar. Es decir, una política de mercado o un capitalismo con sensibilidad social. Que creo que es eso a lo que apunta la renovación en el fondo, ¿no? A ver, yo creo que la renovación tiene muchas políticas y son políticas de Estado, no de gobierno, y eso está fantástico, que apuntan justamente a todas estas cuestiones que yo te las estoy mencionando, a humanizar el mercado, y también ojalá podamos incorporar el concepto de limitar el Estado también, ¿no? Porque yo creo que de eso también se trata. Y la verdad que cuando escuchamos hablar de ciertos conceptos, y ahí cierro con esto, Sí. Lo que hablamos justamente es del contexto. Nosotros no podemos aplicar la misma política a todo el escenario nacional de igual manera.
incluso acá en Misiones, y te lo digo porque transité todos los puntos de la provincia. No es lo mismo lo que sucede en el norte que lo que sucede en el sur. Son realidades diferentes. Vos tenés municipios que tienen 15 kilómetros de distancia entre sí y la idiosincrasia es completamente distinta. Entonces, de eso se trata, que a condiciones distintas vos tengas soluciones distintas. Mica, te toca hacer campaña con Oscar Herrera Watt, Así es. primer candidato. ¿Cómo te llevas con él? ¿Cómo es trabajar en política con él? Oscar es la persona indicada para el momento indicado, para el momento que estamos atravesando ahora, ¿no? La verdad que es una persona con mucha experiencia. Y ahí también entra esto, ¿no? Donde confluye quizás lo nuevo, que yo entiendo que quizás hayan muchas personas que estén enojadas con eso y demás cuestiones, pero también tenemos que entender, y quienes por ahí les gusta mucho más el análisis político y social de la Argentina, yo creo que hay que entender también que atrás no se va a volver. Entonces, Sí. la confluencia de ideas y esta convivencia y también de generaciones, está buenísimo que se dé en un espacio que esté tan consolidado como es la renovación. La campaña creo que la estamos llevando bien. Pasa algo fantástico, yo por lo menos que participo activamente Sí. tan fuerte con la renovación, y nos pasa, por ejemplo, que las mismas personas son las que nos van armando la agenda, las que te escriben por Instagram mira. y te dicen, che, vení, quiero hacer una reunión acá, o cómo hago para hacer esto, y eso es lo que se va generando, que está buenísimo también que se cuente, Hay muchas, muy altas posibilidades que sea electa diputada Sí. nacional. Hay dos temas que Oscar Herrera Watt señaló, y es decir, la renovación señaló que, bueno, se tomó distancia, como dijo Luis, en algunas cosas de Milei, que es la cuestión de la salud pública, el Garrahan, y la cuestión de la educación pública, la universidad. ¿Estás de acuerdo con eso? con la salud y con la universidad pública, Sí. por supuesto. Votaría si a Milei asumís el 10 de diciembre, el 15 a Milei le agarra un ataque de caspa y agarra y dice de nuevo, vamos por el tema del Garrahan y el tema de la universidad pública. ¿Votarías como votaron hasta hoy los diputados de Misiones, los diputados de la renovación de Misiones? Es que creo que hay cuestiones que son Tiene sentido indiscutibles, y sobre eso, a eso tenemos que volver al sentido común y a la coherencia. A ver, te lo dije al principio, yo creo que tenemos que nivelar la cancha, pero ojalá que esa nivelación de cancha siempre sea para arriba, Sí, sí, no sí, en picada sí. para abajo. Sí, totalmente. Entonces, creo que la salud es una política de gobierno de la renovación, y claramente que siempre vamos a estar a favor. ¿Y la educación? También, pero a ver, ¿Universidades públicas? totalmente, pero tampoco podemos permitir todo el desmanejo que hay adentro de una universidad pública, porque hoy dicen, che, vamos a auditar, y piensan que se van a cerrar las puertas. Y eso es resultado de un sistema que está enquistado dentro de las universidades. Y pasa acá, pasa en mi pueblo, gente, o sea, en San Vicente, que estuvimos el otro día recorriendo ahí, que llegamos hasta la UNAU. Entonces, estas cuestiones son las que nosotros Por decimos, el radicalismo, decís. sí, y estas son las cuestiones que decimos, nosotros no vamos a hacer la vista gorda como lo está haciendo la política actual. Hay que accionar al respecto. Bien. Mica, muchas gracias por haber venido. Rescatamos tu valentía Micaela, de haber venido y toda su discutido. entrevista te la hacen fácil. Tenías que venir algún día a hablar de política, de verdad, y estuviste muy bien. Es que no me gustan las entrevistas fáciles, Sam. Yo Bien. disfruto venir acá con ustedes. Explícaselo a otro colega. Muchas gracias. Rescatamos que hayas Gracias, venido y Micaela, suerte. valoramos. Y te damos 20 segundos para que le digas a esa cámara lo que quieras decirle al misionero. Esto es lo mismo que digo en todas las entrevistas. Yo creo que al misionero no le tenemos que decir absolutamente nada. El misionero es un tipo inteligente, es un tipo perceptible, que sabe identificar cuando alguien le está hablando con la verdad y cuando tiene ganas de trabajar por su provincia. En ese sentido, creo que
que hay muchas cosas que están a la vista y ojalá que a partir del 27 de octubre, porque si ingreso al Congreso de la Nación hasta el 10 de diciembre falta muchísimo tiempo, a partir del 27 de octubre me van a seguir encontrando en los mismos lugares que me encuentran actualmente y ojalá que podamos empezar a construir una bandera que haga feliz a todos, que los englobe a todos el 1,5 millones de habitantes que somos. Así que nada, que nos acompañen, que ahí vamos a estar. Muchas gracias por haber venido. A ustedes. Éxitos. Suerte. La taza. Una más. Dale. Grabas.